diputado Emiliano Fernández. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo Carlos Belén aquí en la radio del Diario Litoral. Hola Eduardo, Carlos, Belén, un gusto estar hablando nuevamente con usted, un gran saludo también para la audiencia. Bueno, ayer estuviste en la Asamblea Legislativa. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste en la Asamblea Legislativa ayer del gobernador Juan Pablo Valdés? Bueno, a ver, primero me pareció un discurso que quedó a medias, con sabor a poco, con algunas cuestiones que no condicen con la realidad que se vive, ¿no? Porque bueno, escucho al gobernador decir o elogiar abiertamente la gestión del gobernador saliente de 8 años de superávit fiscal. Sin embargo, antes de terminar el año 2025 se pidió a la legislatura un desendeudamiento, ¿no? Y en los indicadores del Ministerio de Economía de la Nación indican que Corrientes en los últimos 2 trimestres ha sido una de las provincias con mayor déficit fiscal del país. Entonces, creo que eso no condice con la realidad, como decir también que la provincia está casi totalmente desendeudada. Bueno, después tampoco, ¿no? Un poco esa política. Hagamos un punto ahí, Emiliano. Sí. Esto en algún momento se va a tener que equilibrar, digamos, tiene que haber un consenso ahí. O es una cosa o es la otra. Y en esa va mi pregunta. ¿Ustedes van a hacer algo? ¿Van a pedir informe? ¿Van a hacer algo más para que este punto se aclare, para que las cuentas de inversión queden claras, para que estos números no respondan solamente a la posición política, sino que haya, digamos, un dictamen oficial al respecto de esto que estás diciendo? Sin lugar a duda, Eduardo. Yo ayer esperaba, ¿no?, en el discurso del 1 de marzo, que el gobernador diga que ya envió o que está a punto de enviar las cuentas de inversión 2023-2024. Entonces, cuando uno tiene un rol dentro del Poder Legislativo, y en nuestro caso el rol que nosotros tenemos es de oposición, porque así nos confió el voto ciudadano para ser opositores, pero no opositores destructivos, sino a todo lo contrario. Una oposición con sentido común, con razonabilidad, con espíritu constructivo. Entonces nosotros hemos aprobado el presupuesto porque consideramos que un gobernador, un intendente, un presidente tiene que tener la herramienta del presupuesto, porque además impide que se manejen los fondos de manera discrecional. Pero no acompañamos el endeudamiento precisamente por esto, porque si no tenemos en claro cómo se ha gastado la plata de los correntinos durante el 2023 y 2024, es muy difícil, digamos, pedir un endeudamiento cuando no sabemos. Y cuando, según los datos del CIPEC, la provincia de Corrientes es una de las provincias menos transparentes del país. Hola Emiliano, Carlos soy. Hola Carlos, ¿cómo andás? Muy bien. Un gustazo hablar con vos. Igualmente, contame, vos estás dando un dato de un organismo nacional, ¿no es cierto?, con respecto al déficit de Corrientes. ¿Podés repetir eso? Sí, pero eso está publicado, ¿no?, en la página del Ministerio de Economía de la Nación, no lo está diciendo Emiliano Fernández. Los últimos 2 trimestres Corrientes ha tenido un déficit fiscal muy enorme. Entonces, por eso digo, plantear en el discurso, ¿no? Muchas veces para pegar a otro sector político se decía dato mata relato, ¿no? Bueno, el dato es del Ministerio de Economía de la Nación, entonces mucho relato. Como también ya estoy un poco, vamos a decir, cansado de ese discursito de que los correntinos no tenemos miedo. Eso está claro, el pueblo correntino es un pueblo guerrero, aguerrido. No le tenemos miedo a nadie, menos a los políticos. Menos a los políticos. Entonces esa bandera de decir que los correntinos no tenemos miedo. Correntino lo que necesita es crecimiento, es desarrollo. Y sin embargo, hoy Corrientes tiene los indicadores de pobreza más altos de la Argentina, los indicadores educativos por el suelo, de mortalidad infantil por el suelo. Una de las cosas que sí voy a decir que me pareció correcto, ¿no?, de que el gobernador diga que una de sus 2 prioridades en materia de salud es atacar el tema de la mortalidad infantil, el cuidado de la maternidad, ¿no?, de nuestros niños por nacer y de las madres embarazadas. Eso sí, debo decir que me parece un punto importante de lo que dijo el gobernador, pero bueno, después no hubo grandes anuncios de obras estratégicas para la provincia. Creo que los trabajadores estatales también estaban esperando
otro tipo de discurso y de anuncios, más allá que ayer en una entrevista me han dicho que el gobernador lo ha dicho en los medios. Yo entiendo el rol de los medios de comunicación, que es de informar a la ciudadanía, pero hay canales formales y yo creo que la Asamblea Legislativa y precisamente por Constitución el discurso de un gobernador, de un presidente o de un intendente el 1 de marzo son para hacer los anuncios de manera formal. A propósito de eso, Emiliano, decías la cuestión de las obras. Hizo referencia el gobernador ayer a algunas cosas como el aeropuerto de Paso de los Libres, la Ruta 27, las escuelas, pero vos decís que todavía faltan algunas cosas. ¿Cuáles serían esos elementos centrales ahí? Bueno, hay obras muy estratégicas para la provincia. No se menciona, ¿no?, si se va a gestionar ante la nación la llegada del gas natural. Recordemos que Corrientes es una de las provincias que todavía no tiene gas natural, una de las pocas que quedan en el país sin gas natural. Emiliano, no se hablan. Hay sí. un punto central que te toca, que es la Ruta 120. Se anunció la 27, pero la 120... Sí, la 120, la autovía de la Ruta Nacional 14, ¿no? Son obras, pero creo que quedó a mitad de camino, como también creo que Corrientes queda a mitad de camino con los niveles de construcción de viviendas que viene llevando en los últimos 15 años, ¿no? Construir 1.500 viviendas por año para Corrientes con el déficit habitacional que tiene la provincia, bueno, me parece que ahí estamos fallando en cuanto a la planificación, que el gobernador habló mucho de planificación, a la planificación y a resolver uno de los problemas más críticos que tiene Corrientes. Ahora, Emiliano, vos dijiste una cosa que a mí me parece central, ¿no? Primero, yo soy de la oposición. Y segundo, por tu propio trayecto político, por tu propia trayectoria política, vos sos una persona, de hecho, moderada, que así como haces críticas, también sos capaz de reconocer las cosas que están bien. Y evidentemente, digamos, acá lo que necesitamos es que avancemos. Y entonces la pregunta es, ¿van a haber canales de diálogo porque también es verdad que medio todos tenemos claro el diagnóstico, ¿no?, de las cosas que están mal en Corrientes o las cosas que faltan? Entonces, ponernos a trabajar todos juntos en función de eso. ¿La oposición está dispuesta a dialogar o tu sector de la oposición está dispuesta a dialogar con el gobierno para encontrar estos puntos y avanzar? Sí, sin lugar a dudas. A ver, no puedo hablar por otro sector de la oposición, puedo hablar por el bloque ECO con la diputada Cecilia Gortari. Nosotros tenemos claro nuestro rol, como decía al comienzo, ¿no?, con un espíritu constructivo, donde vamos a marcar las cosas que estén mal, las vamos a marcar con respeto, con propuestas superadoras, y lo que esté bien lo vamos a acompañar. Por eso, repito, el presupuesto, más allá de hacer observaciones sobre algunos ítems del presupuesto que nosotros consideramos que no era prioridad invertir allí, acompañamos el presupuesto. Entonces, todo lo que sea bueno para Corrientes lo vamos a acompañar. Y porque creo también que la Argentina necesita moderación, la Argentina necesita madurez, y nosotros tenemos esa responsabilidad. La gente está muy cansada de la dirigencia política, entonces tenemos que dar muestras de armonía, de construcción, de pacificación, ¿no? Bueno, yo lamento muchísimo, para mí como argentino, no lo digo como político, el circo que se montó ayer en el Congreso Nacional, y hablo de todos los sectores políticos, ¿no? Eso no está para nada bien. Tener un presidente que está a los gritos, una oposición que no respeta al presidente cuando da su discurso, pero también un presidente insultando y diciendo cosas que no corresponden, me parece que no hacen a la pacificación de un país. Y creo que un país, cuando no está con paz y armonía social, es muy difícil que pueda salir adelante. Bueno, ahora estamos viendo en un contexto internacional extremadamente complejo. Sí, exactamente. Estamos como... por todos lados nos entra una forma de vivir muy violenta, digamos, ¿no? Básicamente. Exactamente. Y eso tiene consecuencias. Exactamente. Bueno, lamentablemente no. El uso de las pantallas, que hoy te diré el 99% de la población vive pegado a una pantalla,
y donde ya los medios tradicionales, porque vamos a decir la realidad, las redes sociales no son medios tradicionales, hoy tienen un poder de manipulación y de influencia tan grande que uno ve cosas en las redes sociales que ya con el tema de la inteligencia artificial no sabe si es verdad, si es mentira, pero sirve para influir y para manipular a mucha gente. Y hoy, como bien decís, vivimos en una sociedad cada vez más violenta, cada vez más intolerante, y yo creo que vamos camino a la autodestrucción. Entonces lo que acá tenemos que hacer es buscar todo lo contrario, buscar la paz, la armonía. Entonces, bueno, el tipo de situaciones que se vivió ayer en el Congreso Nacional me parece que no contribuyen. Emiliano, decías recién esto de la posibilidad de la conversación con el oficialismo. ¿También podría darse esa conversación con los otros referentes de la oposición, como el Partido Justicialista? Sí, nosotros con la oposición venimos conversando, ¿no? Venimos haciendo un trabajo con el diputado Gustavo Canteros, con los diputados de ELI, de La Libertad Avanza, del peronismo. Yo creo que como oposición también tenemos que entender que la ciudadanía de Corrientes en un 50% votó al oficialismo, pero también hubo casi un 50% de los correntinos que no votaron al oficialismo, que no están conformes con el proyecto del oficialismo, que votaron a una oposición que hoy está muy, vamos a decirlo, disgregada. Entonces tenemos que hacer los esfuerzos para, en todo lo que estemos de acuerdo, poder trabajar en conjunto. Emiliano, ¿cuál es tu agenda inmediata ahora que, bueno, y empezó el año legislativo? Bueno, estamos aguardando a ver si esta semana va a haber sesión o no. ¿Ustedes ordinaria. tienen todavía, perdón la pregunta, tienen todavía pendiente algunos trámites administrativos para el gobierno de la Cámara? No, creo que está todo... ¿Comisiones y todo eso está todo resuelto No, ya? bueno, no, comisiones no. En teoría las comisiones son en la primera sesión ordinaria del año y bueno, estamos viendo a ver si se va a convocar para esta semana o para la otra. Eso ya no depende de nosotros, sino de la presidencia y del ¿Tu relación con el presidente del cuerpo? Muy buena, muy buena. La verdad que siempre hemos tenido, como cuando fuimos pares, intendentes, siempre hemos tenido una relación, vamos a decir, política y personal excelente. Todos conocemos, digamos, también la manera que el doctor Tassano lleva las relaciones políticas y personales. Yo que converso con todo el espectro político, no he tenido nunca un comentario negativo sobre alguien que haya dicho que no ha tenido un diálogo fructífero con Tassano. Emiliano, muchas gracias, un abrazo, estamos en contacto. No, el agradecido soy yo, un gran abrazo y buen comienzo de semana para todos. Gracias. Emiliano Fernández es diputado provincial.